histórico acuerdo comercial entre los países del Mercosur y la Unión Europea, con 20 años de haberlo negociado, tiene sí un potencial enorme para los negocios y el comercio para ambos bloques. Involucra en total un mercado de 780 millones de consumidores, eliminaría unos 4.600 millones de dólares en aranceles que beneficiarían sobre todo a la industria automovilística, maquinaria, química y farmacéutica en Europa. Impulsa también las exportaciones de los países del Mercosur hacia Europa, sobre todo productos agrícolas y ganaderos. Aunque hay que decir que falta mucho que sortear para decir que este acuerdo será operativo. Bruno Binetti, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, me acompaña desde Buenos Aires para hablar de esta noticia que ha sido histórica, pero ayúdanos, ajustanos la expectativa. ¿Cuándo realmente, si todo marcha con normalidad, esperarías ver operativo este acuerdo? ¿Cómo estás, Gabriela? Si hablamos del último acuerdo de este tipo que firmó la Unión Europea, que es el acuerdo con Canadá, llevó mucho, desde que terminaron las negociaciones hasta que se llegó a una implementación parcial del acuerdo, se llevaron 3 años. Y esto estamos hablando de la Unión Europea y una sola contraparte. Con lo cual, si le sumamos el proceso de ratificación en cada uno de los países del Mercosur, yo creo que entre 2 y 3 años es el mínimo que tendríamos que esperar para que este acuerdo sea por lo menos provisionalmente aplicado. Qué bueno que nos ajusta la expectativa. Sin embargo, lo interesante es el momento en el que se da cuando terminan o están en medio del G20, un encuentro global en el que ya ni siquiera es posible mencionar la palabra proteccionismo, pero se entiende que se revitaliza al Mercosur y se entiende que se revitaliza a la Unión Europea en cuanto a su relación con nuestro continente. Pero también este tema ya se metió a lo que es la contienda electoral en Argentina por los comentarios que están haciendo también el candidato Fernández, en el sentido de que no hay nada que celebrar y no es el único. Exactamente, creo que a pesar de que los gobiernos del kirchnerismo, de Néstor y Cristina Kirchner, siguieron formalmente con las negociaciones con la Unión Europea, lo cierto es que es un logro en ese sentido esta firma del gobierno del presidente Mauricio Macri. Y como tal, en un contexto de campaña electoral, no sorprende, creo, que la oposición intente sacar rédito político de la oposición a este acuerdo. Por otra parte, hay un largo sentimiento proteccionista tanto en Argentina como Brasil. De hecho, por eso se explica el estancamiento del Mercosur. Son de los países más con las economías más cerradas del mundo, y la implementación de este acuerdo naturalmente implicaría ajustes complicados para sectores industriales de la Argentina y de Brasil. Y esa, creo, va a ser la bandera del kirchnerismo en las próximas elecciones. Ese mensaje por otra parte, adelante, perdona. No, por otra parte, creo que es una confirmación de la agenda de reformas del presidente Macri, ¿no? Es una forma, este acuerdo en cierta forma es la manera que tiene para demostrar que hay respaldo internacional a su agenda pro mercado, si quiere. Claro, con el anuncio. Falta ver las posiciones europeas de algunos países europeos que no están tan contentos tampoco con esto que está ocurriendo, y estados miembros, Italia, Irlanda, con algunos de los temas que ya se negociaron. Pero ahora que me estás hablando de Brasil, tú sabes muy bien que en el G20 el propio presidente de Francia dijo que no firmaría ningún acuerdo si es que Brasil no se compromete con no afectar el Amazonas con las políticas y las declaraciones que han hecho pues los miembros del gobierno de Jair Bolsonaro. Parece que este acuerdo lo evitaría. Sí, el acuerdo tiene, si bien todavía no tenemos los últimos detalles y faltarán 6 meses de sintonía fina en ese sentido, sabemos que hay un capítulo dedicado exclusivamente al desarrollo sustentable. En ese capítulo se incluye el compromiso del Mercosur y de la Unión Europea para implementar el Acuerdo de París. Se incluyen también restricciones a la deforestación, que está casi prácticamente diseñado para frenar la deforestación en el Amazonas. Así que en ese sentido, cuando este acuerdo se empiece a implementar, Brasil va a ver bastante restringida su capacidad de cambiar políticas de protección hacia el Amazonas. Eso es lo que indica el acuerdo, eso es lo que suele indicar la Unión Europea cuando negocia este tipo de acuerdos, y aparte es muy importante para el nuevo Parlamento Europeo, porque los verdes tienen la llave para la gobernabilidad de la Comisión Europea, con lo cual un acuerdo que no sea muy estricto en sentido medioambiental probablemente no sería aprobado por el Parlamento Europeo. Bruno, para cerrar, te pediría
hablabas de las empresas y dos economías que han estado cerradas por mucho tiempo, en economías en países que han sido proteccionistas. Dame un mensaje de 45 segundos para el empresario que hoy está viendo y dice, ¿cómo me preparo? ¿Cómo me aseguro que estoy listo? Es una excelente pregunta. Lo que se necesita es rápidamente que tanto el gobierno argentino como el brasileño se sienten a hablar entre ellos, con sus sectores privados y con sus sindicatos, acerca de cuál va a ser la extensión de este acuerdo, cómo los estados van a financiar, proveer créditos, capacitación para la reconversión industrial, porque esto es fundamental, y definitivamente se trata de que va a haber ganadores y perdedores. Entonces lo importante es compensar a los sectores perdedores para que encuentren una forma de reconvertirse en sectores ganadores y sacarle el mejor provecho a este acuerdo. Sin eso, la ratificación es muy difícil y la implementación sería muy dolorosa. Bruno Binetti, muchísimas gracias. Gracias a vos.